Aquí tenéis otro museo que está en Sudáfrica y que nos muestran también algo que se encontró en unas minas de oro, que dices, ¿cómo puede ser? Dentro de las rocas había estas esferas metálicas con ranuras y estaban halladas en el estrato en Ottosdal, Sudáfrica. Lo curioso de todo esto es que según la ciencia oficial la esfera tendría unos 2.800 millones de años, pero claro, en ese tiempo no había humanos en la Tierra. ¿Cómo puede ser esto? Además, están vacías por dentro. No se sabe qué llegaron a contener. Y sabéis, cuando la teoría de la evolución nos dice que en un principio el ser humano era tonto, venía de un mono o algo parecido, en los textos bíblicos nos hablaba de que en los orígenes del hombre, Isila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ya se nos hablaba que esto sucedía. ¿Por qué nos están engañando entonces si dicen que ese relato es mentira? Las piedras de Ica. Hay un museo también en Perú, donde veis toda esta cantidad de piedras y muchísimas más que están extraídas de este desierto que veis a la izquierda. Y vosotros vais a ver aquí las réplicas de estas 4 piedras, entre muchas más que hay, donde se aprecia la convivencia entre hombre y dinosaurio juntos. Habían hablado que había falsificaciones, que esto era mentira. Esto es verdad. Y si vais a ese desierto, las piedras están llenas de estos grabados. Sabéis, en el museo ya no saben ni dónde poner las piedras, pero les dices que te den y no te las dan. Lo siento, lo que tenemos solo son réplicas, pero son totalmente ciertas. Y nos vamos a centrar básicamente en un señor. Aquí tenéis al arqueólogo aficionado Ron Wyatt, de Estados Unidos. Encontró también, lo que veis aquí, huesos de dedo gigantes. Ya veis qué proporción. Y algo más. El Arca de Noé en el monte Ararat, en Turquía. Aquí tenéis en 1959 cuando un capitán de vuelo del ejército turco, sobrevolando la zona del monte Ararat, tomó esta fotografía a 1920 metros de altitud. Automáticamente esto se hizo público, empezó a divulgarse y muchos dijeron, esto no puede ser, son tonterías. Ron Wyatt dijo, quiero comprobar si esto es verdad o no. Y él, que era un hombre de profesión anestesista, se estuvo sufragando sus expediciones de su propio bolsillo para mostrar si esto era así o no. Y 17 años más tarde, en 1977, Ron Wyatt visitó ese lugar. Obtuvo un permiso oficial y pudo llevar investigaciones a fondo, a tal punto durante varios años, estuvo más de una ocasión allí. Fue con detectores de metales, escáneres de radar en su época de subsuelo, pruebas de laboratorio, análisis químicos. La evidencia era innegable. El Arca de Noé existía y era precisamente eso. ¿Sabéis? Después todo esto fue teóricamente desmitificado. Pues aquí la tenéis. El Arca de Noé aún existe ahora. Y estas imágenes son recientes, muy recientes. Aquí la tenéis en otra perspectiva. El análisis demostraba de qué estaba compuesta: madera fosilizada, laminada, algo que se ha conseguido prácticamente en los años finales del siglo XX. La construcción con madera laminada, que es mucho más resistente, mucho más flexible. El Arca de Noé estaba hecha así. ¿Cómo sabían ellos hacer esto? Si teóricamente eran tontos. Pues bien, aquí tenéis más fotografías donde se muestran las costillas del arca. Lo podéis apreciar mucho mejor así. Y Ron, con su detector, pudo trazar, cuando iba pitando el sensor, cómo había unas líneas que evidentemente denotaban que esto no estaba hecho porque sí en la naturaleza, sino que eran remaches de unas estructuras de hierro cada X metros, donde estaba todo perfectamente trazado. Era una construcción humana. Aquí tenéis el fragmento de madera petrificada del Arca de Noé. Y estos son los remaches que se hallaron allí, también de aleación. Titanio y aluminio, hierro. Aquí tenéis las pruebas del laboratorio de los análisis. Esto es cierto, no son bromas.
Lo que ahora veis es precisamente una de las anclas de estabilidad del Arca de Noé. Son de enorme proporción, de piedra maciza, y están no junto al arca, sino en kilómetros hasta llegar al arca. La estabilización, esto ya aparecía en los barcos del Mediterráneo muy antiguos. Tenían anclas de piedra que no solo eran anclas para firmar el barco, para que no se moviera, sino además para estabilidad. Y cuando todo iba reposando, alguien cortó esas anclas de estabilización porque ya no eran necesarias y el arca se detuvo. Si sabéis, se dijo que la estructura de ese barco no era tal, que eso era una formación rocosa y de arena que casualmente tenía las mismas medidas del Arca de Noé. Fue una expedición norteamericana del ejército. Nosotros presentamos las imágenes en documental. Cuando ellos van allí, dinamitan un lado de la pared del arca y dicen que se fueron dando esa versión oficial. Esto no es nada. Pues sabéis, ahora os vamos a explicar algo más, pero aquí tenéis una foto de escáner hecha de el lateral de una de las paredes del arca, donde podéis apreciar a la perfección ángulos rectos, demostrando que hay estancias hechas por el ser humano. Esto no es ninguna estructura que sea natural, es hecha por el hombre. Y nuestros compañeros sacaron esas imágenes. Aquí tenéis el Museo Arqueológico Wyatt en Cornesville, Tennessee, Estados Unidos, y ahora vais a ver precisamente a nuestro compañero Ángel, que estuvo en ese lugar mostrando la madera petrificada laminada del Arca de Noé. Él es biólogo y sabe que esto muy normal no es que sea, ¿verdad? Pues bien, en Génesis capítulo 6 se relataba precisamente que hubo un diluvio universal. Y curiosamente se hablaba que había un arca, que había un personaje, y que esa arca reposó en el monte Ararat en Turquía. Y sabéis, el Nuevo Testamento también da crédito, el apóstol Pedro también habla de eso, pero mirad qué dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí ya nos está hablando de que hubo un diluvio, que esto es verdad, no era un mito, pero además estaba relacionando que esto era consecuencia de un juicio, porque algo se estaba haciendo realmente fatal. Y Dios dijo, basta. Y nosotros estuvimos allí. Tuvimos la expedición al Arca de Noé, a los montes Ararat en Turquía, precisamente a finales de septiembre del año pasado. O sea que no nos digan que eso no existe, porque nosotros hemos estado allí. Aquí tenéis los miembros de la expedición. Era hispano-norteamericana. Y vais a ver ahora un vídeo. El vídeo muy breve de cuando nosotros llegamos precisamente a ese lugar. Este es el paraje donde está ubicada el arca. Y este es el momento de nuestra llegada. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí y que es un lugar verdaderamente distinto, un lugar especial, un lugar donde muchas personas han dicho que era una falsedad lo que aquí había, pero es un lugar sencillamente conocido como el Arca de Noé. Lo tenéis allí, tras mí. Cuesta entender que viendo esto alguien pueda decir que es solo una formación rocosa con arena y no. Ya por todo el trayecto donde hemos venido, mientras íbamos ascendiendo, podíamos ver perfectamente su silueta.
una silueta que sería muy casual, que coincidiera precisamente con la del arca. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Vamos a verlo de cerca. Vamos. Bien, ya habéis visto que la filmación ha tenido un problema, pero ese es el lugar. Es una zona donde precisamente justo arriba es la frontera con Irán. Quisimos ir hasta más arriba, donde Ron Wyatt documentó el altar cuando Noé salió y ofreció los primeros sacrificios. Pero nos dijeron, no os acerquéis porque tac, tac, os disparan directamente. En fin, a las 6 de la tarde, cada día teníamos que irnos de allí porque los soldados turcos descendían desde el puesto militar que está allí a la derecha, que de aquí no podéis apreciar en imágenes, y si pasaban no te preguntaban, disparaban directamente. Está prohibido hacer prospecciones allí, no sabemos por qué es, pero lo que sí sabemos es que eso es el Arca de Noé. Y hemos presentado evidencias suficientes y más que aún debemos guardarnos hasta de aquí unos pocos meses, donde nadie podrá negar que eso es el Arca de Noé por ningún lado. Aquí tenéis precisamente el ancla donde Ron Wyatt se fotografió, también estuvimos nosotros. Y aquí tenéis incluso a mi hermano Josep, que también vino a la expedición, fotografiándose al lado del arca. Era difícil no hacer un selfie allí, ¿eh? Muy difícil. Mirad, precisamente allí arriba es la frontera con Irán. ¿Sabéis? Cuando estuvimos entrevistando al guardador del arca, hay un señor que se dedica a guardar el arca desde los tiempos de Ron Wyatt, provoca unas cavidades, unas profundidades marinas tremendas. Justo en ese punto es donde las aguas se abrieron y ellos cruzaron. Y cuando fueron los otros detrás, se cerraron. Y diréis, bueno, ¿será verdad? Pues vais a ver cómo eso es verdad. Aquí tenéis aún las ruedas de los carros de Faraón, justo en ese lugar donde decía la Biblia. ¿Os van a enseñar esto por televisión? No. ¿Por qué? Precisamente coinciden con las de el carro hallado en la tumba de Tutankamón. Y sabéis, ahora han encontrado otra rueda más y en noviembre, si Dios quiere, estaremos allí documentándola expresamente para seguir demostrando que esto es verdad. Y no solo sellaron las ruedas de los carros de Faraón, sino que además, ya veis, también hay las ruedas en forma de los carros del faraón de Tutmosis. Se hallaron huesos humanos y pezuñas de caballos. Justo lo que nos describía que sucedió. Y aquí tenéis las pezuñas aún conservadas. Ron Wyatt también encontró esta columna del costado y boca abajo en la orilla por el lado de Arabia. Y sabéis, son las columnas que Salomón, el rey Salomón, erigió para conmemorar el cruce de los hebreos por ese punto. Y está una columna en un lado en Egipto y la otra en Arabia Saudita. Eso sigue estando en vigencia, aunque a algunos les moleste que esto sea cierto. Y aquí tenéis precisamente a Ron Wyatt en ese lugar. Bueno, y los textos nos hablaban de todo esto, es curioso, ¿eh? Y tanta gente dice, estos son mitos. Solo nos querían explicar historietas que no se creían ni ellos, pero para darnos una enseñanza. Pues esto es una realidad. Y si alguna religión, por cristiana que se diga que es cristiana, oís que os dice que esto es falso, no le hagáis caso ya para nada más. Porque quiere decir que os están manipulando y os quieren llevar a otro terreno, que no es la verdad. Ron Wyatt también estuvo en la Peña de Oreb, un lugar donde el texto describe que Moisés golpea y sale agua para abastecer a 6 millones de personas y su ganado. En un lugar como un desierto, pues bien, allí la tenéis. Y en esas fotos se puede llegar a apreciar, y en todo lo que mostramos en los documentales, cómo brotó agua a tal cantidad que erosionó toda la parte inferior. En la Biblia se habla que en esos momentos, cuando el pueblo se rebeló y siguió haciendo la suya, murieron 3.000 personas de golpe. Pues sí,
y allí están aún los emplazamientos de sus tumbas. Y como me queda poco tiempo, vamos directamente al último que halló Ron Wyatt y que sirvió para que lo desacreditaran de arriba abajo, aunque no han podido negar nada de lo que encontró.